Hermanos amados y amigos, les invito a que puedan abrir conmigo sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Les voy a invitar a todos a que puedan seguirme con su lectura silenciosa de este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. ¿Estamos todos ahí? Vamos a dar un minutito que todos puedan llegar ahí. Importante que tengamos nuestra Biblia abierta en este pasaje para que podamos escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. La palabra del Señor dice así en Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este maravilloso texto que tenemos delante de nosotros en esta mañana es sin duda muy oportuno para poder pensar en un día como hoy. Antes que el día de la Nochebuena, este es el día del Señor. Sin embargo, nosotros disfrutamos de que, aunque el mundo esté recordando la Navidad sin entenderla, lastimosamente es una fiesta tan comercial, de regalos, de fiestas, y se pierde el enfoque principal de que esto tiene que ver con un milagro glorioso. Y ese milagro glorioso es precisamente del que vamos a hablar en nuestro sermón en esta mañana. Y le he puesto por título, una reflexión en la gloriosa encarnación. Hermanos, hablar de la encarnación, pensar en la encarnación de nuestro Señor, es uno de los misterios más incomprensibles, difíciles de precisar. ¿Cómo puede ser que el infinito haya tomado una forma finita para poder venir y habitar en medio de nosotros? Es un misterio inexplicable, pero que por la fe nosotros podemos abrazarlo. Así que en esta mañana yo tengo el deseo profundo de que a través de este texto nosotros podamos meditar en la grandeza de este milagro, volver a pensar y que nuestra mente esté tan fresca, tan metida, tan compenetrada con esta verdad, que hoy cuando nos juntemos en la noche, quizás con nuestra familia, y estemos quizás cantando algún himno que hable sobre esto, nuestra mente esté tan llena de la palabra y tan llena de este glorioso milagro que nosotros podamos darle gracias a Dios. Así que yo quiero invitarles a que puedan, con la mejor disposición de sus almas, escuchar con atención en esta mañana la historia más gloriosa jamás contada. Esta historia de aquel que, siendo Dios eterno, tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que permítanme introducir este pasaje antes de ver cómo lo vamos a estudiar, hablando de lo siguiente. Es bien importante cuando uno estudia un pasaje de la palabra de Dios, mirar su contexto. Por supuesto, yo sé que ustedes están al tanto del contexto de Gálatas, porque lo van estudiando semana tras semana. Y creo que no hay una mejor manera de estudiar la Biblia que así. Hoy vamos a tomar de otra carta que es Filipenses, y este pasaje en el que nosotros nos encontramos se encuentra dentro de una parte doctrinal, podríamos decirlo, pero Pablo precisamente usa un aspecto doctrinal para exhortar a los filipenses a poder tener la misma actitud de Cristo. El pasaje empieza así: tengan ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y luego comienza a hablar de esto glorioso que fue la encarnación. Pero no podemos olvidarnos que aquí hay una exhortación muy práctica, muy directa
hablando en el contexto de lo que estos hermanos estaban viviendo. Eso me lleva a considerar nuestro pasaje a través de dos cosas que Pablo podría estar planteando en su mente. La primera es por qué era necesario para los filipenses tratar de tener la actitud de Cristo. Y en segundo lugar, la pregunta vital, que es donde vamos a desarrollar nuestro pasaje: ¿cuál fue esa actitud de Cristo? Si Pablo les dice, tengan la actitud que hubo en Cristo Jesús, la primera pregunta es, Pablo, ¿y por qué ellos deben hacer eso? ¿Qué es lo importante de eso? Y lo segundo, ¿y cuál fue esa actitud para poder aprender, meditar, reflexionar y poder tenerla? Bueno, pensemos en esta primera pregunta. ¿Por qué era necesario que los filipenses tuvieran esta actitud? Bueno, porque ellos seguían en su proceso de santificación. Esta carta, como el resto de cartas que Pablo escribió a iglesias, le habla a iglesias que no son perfectas todavía, así como los Gálatas. Esta iglesia tampoco estaba en un momento de perfección, seguían en su camino, seguían tratando de santificarse. Ciertamente, aunque es una carta de gozo, como se la conoce, había conflicto entre ellos. Y por eso en el capítulo 1, si tú miras un poquito atrás, versículos 21 al 26, Pablo dice algo que es célebre y muy bien conocido. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué cosa? Ganancia, lo conocemos bien. Dice, pero luego añade esto: pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambas cosas me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, ¿qué cosa? Muchísimo mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Pablo quería estar con ellos. Mejor dicho, la realidad es que Pablo quería estar con Cristo. Pero luego dice, pero en cambio pienso en la vida y me doy cuenta que vivir es de mucho provecho para ustedes, para ayudarles, para seguir caminando como un pastor que ama a ese rebaño y que dice, no me quiero ir sin antes saber que ustedes están caminando bien su carrera. Así que, aunque quiero estar con mi Señor, me voy a quedar más tiempo y sé que me quedaré por causa de ustedes, para su santificación, para su progreso. Y es en ese contexto que Pablo les dice, tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Piensen correctamente. Si ustedes han sido consolados por Él, dice la primera parte del capítulo 2, entonces, si hay algo que ustedes han recibido, sean así con sus hermanos. Ámense, cuídense, piensen del otro como si fuera superior. Tengan la actitud que tuvo Cristo Jesús. Estas palabras de nuestro pasaje glorioso de esta mañana son palabras de exhortación bien práctica. Piensen en Cristo. Traten de ser como Él en su relación diaria, en la forma de vivir. Sean como Cristo. Y es clave pensar en esta forma en la que Pablo está exhortándolos. Porque, hermanos, Cristo no solamente vino a hacer propiciación por nuestros pecados. A veces hablamos de la encarnación y de la venida de Cristo como si solo se tratara de la muerte que Él tuvo en esa cruz. Y es cierto, y ya vamos a hablar en un momento más, esa es una parte gloriosa, completamente necesaria para pecadores como nosotros. Pero no es lo único que Él vino a hacer. Él no solo vino a morir la muerte maldita que nosotros merecíamos. Él vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos. Y por eso Pablo dice, sean como Él. Tengan esta actitud que estuvo también en Él. Esa actitud de humildad. Entonces, Pablo comienza a hablar de la actitud. Y aquí viene entonces nuestra siguiente pregunta que habíamos hecho en esta introducción. Ok, ya entendemos por qué tenían que seguir la actitud de Cristo, por su santificación, su vida, para tratar de crecer en lo que hacían. Pero la pregunta ahora es, ¿y cuál era esa actitud? Y entonces viene nuestro pasaje precioso
en el que se comienza a hablar de Cristo. Y quiero resumirlo de esta manera. Lo que se exalta de Cristo Jesús en este pasaje es su amor y su humildad. Se repite una y otra vez, el cual siendo Dios no se aferró a eso, sino que se entregó. Pablo está usando el ejemplo de Cristo como aquel que teniéndolo todo y siendo todo, dejó todo eso por amor de otros y les dice a ellos, sean como Él. Cristo es nuestro ejemplo, no solo por lo que hizo en esa cruz, sino por la forma en la que vivió. Y ese es el contexto en el que se encuentra este pasaje. Pero hoy yo quiero enfocarme con ustedes y hacer esta dulce reflexión en su encarnación, aprovechando el argumento que presenta Pablo aquí. Pablo los está exhortando, los está animando, les está diciendo sean como Cristo, pero ahora Pablo, inspirado por Dios, comienza a darnos una descripción maravillosa de qué fue lo que Cristo hizo, y es en eso en lo que quiero que nosotros nos enfoquemos el día de hoy. La encarnación de Cristo presentada en las palabras de Pablo en este pasaje viene desde dos perspectivas bien importantes, y ese será nuestro bosquejo sencillo pero muy reflexivo en esta mañana. En primer lugar, Pablo habla de la deidad y de la humanidad de Cristo, y eso está en los versículos 6 y 7 de nuestro pasaje. Después de decir sean y tengan el mismo sentir que Cristo, se enfoca y nos abre este precioso mapa y nos dice, Él era Dios y se hizo hombre. Pero en segundo lugar, y eso va de los versículos 8 al 11, Pablo habla de cómo Cristo fue humillado o se humilló a sí mismo, pero luego también de su gloriosa exaltación. Así que hay dos perspectivas en lo que Pablo dice. La primera, Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Pero luego dice, Cristo, siendo hombre, se humilló a sí mismo y luego fue exaltado. Y yo quisiera que ustedes me acompañen en esta mañana a considerar estos dos encabezados, su deidad y su humanidad, su humillación y su exaltación, en estas palabras de Pablo que nos ayudan a tener una reflexión en esta gloriosa encarnación. En primer lugar, mira conmigo el texto bíblico de Filipenses 2, 6 al 7. Mira cómo presenta su deidad y su humanidad. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Quiero que consideremos en primer lugar su deidad. En estos dos versículos se enseña su deidad y su humanidad, pero en primer lugar su deidad. El texto empieza con estas palabras: aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hermanos amados, escuchen esto. La Biblia nos enseña con claridad esa doctrina maravillosa bíblica llamada la Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que eso significa y qué es lo que la Iglesia siempre ha creído por causa de esa revelación? Que ese único Dios verdadero coexisten tres personas eternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres, aunque Dios eterno, no son tres dioses, sino solo un Dios, el único Dios verdadero, quien tiene esta existencia en tres diferentes subsistencias o personas. Una de esas subsistencias o personas es, o se le conoce como el Hijo. El Hijo es Dios eterno, creador con Dios de todas las cosas por ser Dios. La Biblia atribuye al Hijo las mismas cosas que se atribuyen al Padre y al Espíritu Santo. Por ejemplo, se habla del Hijo como aquel que es creador de todas las cosas. Se habla del Hijo como aquel que es digno de recibir toda la gloria. Se habla del Hijo como aquel que tiene atributos que solo Dios los puede tener, como todopoderoso. Por lo tanto, el Hijo es Dios eterno. Esa persona en la Trinidad llamada el Hijo es
Dios eterno e infinito, o en las palabras de nuestra confesión de fe, escucha esta descripción maravillosa de Dios y piensa mientras uso estas palabras, piensa en el Hijo, aquel que más adelante vamos a ver que se hizo carne, pero yo quiero que pienses, ese que un día tomó cuerpo humano, ese que un día fue como uno de nuestros hijos, pequeñito, 3 años, 4 años, 10 años, pensar que nuestro Dios vivió así, es algo que no tiene que hacernos olvidar lo que Él es como Dios. Escucha esta descripción. Dios cuya subsistencia está en Él mismo y de Él mismo. Es infinito en su ser y perfección. Su esencia no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, parte ni pasiones. Es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que obra todas las cosas conforme a su voluntad y todo para su gloria. Es amantísimo, clementísimo, misericordiosísimo, longanísimo, abundantísimo en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que es remunerador de los que le buscan con diligencia, pero también justísimo y terribilísimo en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ese niño que hoy lo vas a ver en más de una casa retratado en un pequeño pesebre, ese es el Dios eterno del que estamos hablando aquí. Soberano, grandísimo, infinito, incomprensible, impasible, incapaz de ser comprendido por nadie en su totalidad. Ese es Dios. Y nosotros encontramos en la Biblia en muchísimos lugares cómo claramente se afirma que ese Hijo es Dios. Como por ejemplo en Juan 1:1, donde dice que en el principio era el Verbo. ¿Te acuerdas de ese texto? Y el Verbo, ¿qué cosa? Estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es una forma de mostrar cómo está en el principio con Dios, está junto a Dios, pero al mismo tiempo es Dios. ¿Cómo es posible? Es porque existe una bendita Trinidad. Y una de esas personas es el Hijo Eterno, Dios, que comparte toda esa sustancia y toda esa esencia con el Padre y con el Espíritu. Ese Dios eterno, del cual Jesucristo un día dijo: el Padre y yo, uno somos. Uno en esencia. Uno compartiendo todos esos atributos. Ahora, piensa conmigo en lo que Pablo está diciendo aquí. El cual no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Si había alguien que tenía algo de que jactarse, aferrarse y a lo cual ponerse y decir: yo soy el Dios eterno, era Él. Y no se aferró a esa realidad. Yo quiero que pienses conmigo. Quiero que vayas conmigo mentalmente al Sinaí. ¿Te acuerdas lo que se describe en Éxodo capítulo 19? Dice que Dios le dice a Moisés que prepare al pueblo, porque Él se iba a manifestar al pueblo para que el pueblo pudiera tener un pacto con Él. Y entonces lo lleva, pero esa montaña comienza a relampaguear, comienza a haber truenos por todos lados, comienza a temblar la tierra. Es tan terrible la visión que ellos tienen que no se animan a subir al monte, sino que le piden a Moisés que vaya a Él y que hable con Él y que entonces les avise a ellos, porque ellos dicen: si nosotros fuéramos delante de Él, moriríamos. Ese es el mismo Dios que, pudiendo y teniendo toda esa gloria eterna, inaccesible, digna de ser temida, porque ningún hombre es capaz de vivir si está delante de su presencia, Él
no se aferró a esa gloria, sino que, dice el texto, se despojó. Se despojó de lo que él era, de esa gloria eterna, para poder vestirse de humanidad. Hermanos, eso es una verdadera condescendencia. Eso es verdadera humildad. Y quiero que recuerdes el contexto en el que Pablo está hablando esto. Tú que te jactas de alguna cosa, tú que piensas que eres mejor que otro, tú que piensas que hay algunos a los que puedes mirar con desprecio, acuérdate de Cristo, piensa en Él, ten la misma actitud que Él tuvo. Si hay alguien que podía jactarse, ese era Él. Y cuando nosotros recordamos eso, simplemente podemos caer de rodillas diciendo: Señor, si tú, siendo Dios, no te aferraste a eso, ¿quién soy yo para mirar con soberbia sobre la vida de alguien cuando el Rey de Gloria se hizo hombre por amor y puso a otros como superiores a sí mismo, siendo Él el inigualable y aquel que no comparte su gloria con nadie? Puso el beneficio de hombres pecadores que no tenían nada que ofrecerle como algo que estaba en primer lugar, y dejando su gloria se hizo como uno de nosotros. Qué precioso recordatorio de lo que realmente es humildad. Amén. Pero no solamente habla esta parte de su deidad, sino que también habla de su humanidad, y eso está en la siguiente parte del texto, donde dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mis hermanos, quiero que escuchen con atención algo, porque aquí hay un asunto doctrinal muy importante. Cuando el texto dice, sino que se despojó a sí mismo, nunca debe ser entendido eso como si Él hubiera dejado de ser Dios para poder hacerse hombre. Eso es algo que Dios no puede hacer, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es Dios eterno. El despojo del que Él tiene está en un contraste directo con la gloria que Él rechaza. Esa gloria, esa forma de Dios, ese lugar honroso que solo a Dios le pertenece, eso es lo que Él quiso despojarse para venir y vestirse de hombre. En otras palabras, como lo dijo un puritano, se desvistió de los honores y las glorias del mundo de arriba y también de su apariencia exterior, para vestirse a sí mismo de los ropajes de la naturaleza humana. Esa gloria bendita que ningún hombre es capaz de ver y quedar con vida, fue cubierta. Imagínate, se subió esa ropa de hombre para que nadie pudiera ver esa gloria o ese resplandor inaccesible. Se vistió como uno de nosotros. Fue tan así su despojo que ni siquiera pasaba llamando la atención de nadie. Pasaba tan desapercibido que muchos llegaron a cuestionar si ese hombre realmente era lo que él decía ser, porque no había nada externamente que pudiera mostrar que él era diferente. Era exactamente igual, digno de conmiseración como muchos otros de su tiempo. Mucha gente lo vio con desagrado porque sentía: tú no puedes ser Dios. ¿Cómo se te ocurre, siendo hombre, decir que eres Dios? Es que no había ninguna pista, no había nada que pudiera verse en Él, que pudiera demostrar que Él era realmente Dios hecho hombre. Era tan hombre, era completamente humano, que toda esa gloria fue vestida con ese ropaje de humanidad. Pero el texto añade: haciéndose semejante a los hombres. Él tomó una verdadera humanidad. Era necesario que así fuera. Al principio de la historia cristiana, muchas personas negaron esto porque tenían conceptos filosóficos en su mente que quizás hoy también los hay. Ellos decían: es que Dios es el ser perfecto y en la escala del ser Él debe estar aquí arriba. Y la materia es algo malo, despreciable, es todo lo contrario a lo que no tiene forma, a lo que es invisible. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que el Dios que no tiene forma tome una forma?
Es una contradicción. El cuerpo es malo y el espíritu es bueno. ¿Cómo puede ser que Dios tome cuerpo? Pero entonces la iglesia cristiana, siempre sosteniendo la Escritura, ha creído que era necesario que tome cuerpo humano, no una apariencia de cuerpo, no algo parecido a un cuerpo completamente humano. Y no solo cuerpo, un alma humana también. Decían los escritores antiguos, es que cómo podría haber salvado a los hombres en cuerpo y alma si Él no se podía identificar con los hombres en cuerpo y alma también. Para poder salvar su cuerpo tuvo que tomar un cuerpo, y para poder salvar sus almas tuvo que tomar un alma también. Cristo Jesús fue un verdadero y es un verdadero hombre en cuerpo y alma, y al mismo tiempo verdadero Dios. Qué misterio inexplicable. ¿Quién podría tratar de conectar o entender dónde empieza lo uno y dónde termina lo otro? ¿Quién podría en su mente finita concebir algo que es parte del misterio infinito? ¿Cómo ese Dios que no puede ser limitado por nada se limitó dentro de un cuerpo humano, limitado al tiempo y al espacio, puesto bajo las necesidades de un cuerpo humano que tiene necesidades que Dios nunca conoce? Los cuerpos humanos se cansan, tienen hambre, tienen frío. Dios no tiene ninguna sensación de esas cosas porque Él no necesita nada. Él está completo en sí mismo y no necesita de nada fuera de Él. Pero Cristo Jesús como hombre necesitó de muchas cosas, como de comida, como de un lugar en donde reposar su cabeza, como de las diferentes cosas humanas que todo hombre necesita. Cristo se hizo hombre, tomó un cuerpo humano, se puso en nuestra verdadera condición para poder identificarse con nosotros. Pero eso me lleva, en segundo lugar, en esta mañana, a considerar no solamente en este pasaje de Pablo, reflexionando sobre la encarnación, no solo habla de su humanidad y su deidad, sino que ahora también habla de su humillación y su exaltación. Es que no solo se hizo hombre, es que, hermanos, el hacerse hombre era parte de un plan glorioso que Dios estableció para salvar a los hombres. Mira lo que dice los versículos 8 al 11 conmigo brevemente en esta mañana. Filipenses 2, del 8 al 11. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí hay algunas preguntas importantes que tenemos que hacernos. ¿En qué consistió su humillación? Porque dice que Él se humilló, y dice que no solo se humilló, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En qué consiste esa humillación? Bueno, hermanos, su humillación consiste, como contesta el Catecismo Bautista, en haber nacido, en haberlo hecho en una humilde condición, nacido bajo la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios, la maldita muerte de la cruz, en haber sido sepultado y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. Esa fue su humillación. Su humillación empieza con haber nacido, y otra vez tenemos que pensar cómo el infinito se hace finito. ¿Cómo puede haber esa conexión? ¿Cómo puede haber ese Dios que no necesita de nada ni de nadie convertirse en un hombre necesitado de una madre para que lo cuide en sus primeros años? ¿Te imaginas lo vulnerable de ese bebé? Todos los que hemos cargado a nuestros bebés en nuestros brazos. Yo te animo, la próxima vez que veas un bebé, piensa que tu Salvador un día tuvo esa edad. ¿Cómo puede ser un bebé tan necesitado de tantas cosas, tan pequeñito, tan tierno, tan
de tener tanto cuidado que a uno le da miedo hasta cómo lo carga porque siente que se puede lastimar. ¿Cómo puede aquel que es el rey de los ejércitos, aquel que la tierra tiembla con su voz, ser tan vulnerable y pequeño y necesitar de una madre y de un padre terrenal para que lo cuiden? ¿Cómo puede ser? Eso es parte de su humillación. Dejando esa gloria, decidió vestirse como uno de nosotros. Pero no solamente nació, sino que la palabra nos enseña vez tras vez que nació de una forma humilde y vivió en una forma humilde. Hoy recordamos, y qué precioso recordatorio, el mundo no lo entiende, pero muchos de esos pesebres son para nosotros, para que nosotros sí recordemos. Que pensar en que no fue en un gran lugar, un gran palacio, o en el lugar con las mejores comodidades, sino que fue de la forma en la que hasta la persona más pobre de todo el planeta podría haberse identificado con ese nacimiento. Nació en la condición más pobre, en el lugar más extraño de la tierra, haciéndose como uno de nosotros, para que nunca nadie pueda decirle: tú no entiendes lo que yo vivo. Él nos respondería: yo entiendo exactamente lo que vives, porque he vivido en la condición más baja que cualquier hombre puede tener, para que todos se identifiquen conmigo. No hay nadie que le diga a Cristo: tú no sabes lo que es ser pobre, tú no sabes lo que es tener problemas económicos, tú no sabes lo que significa vivir en una casa como la que yo vivo. Él sí lo sabe, y por eso es capaz de identificarse y de entender a cualquier hombre en cualquier condición. Por eso era necesario que su humillación no sea solamente haber nacido y haberlo hecho en una humilde condición, sino también sufriendo las miserias de la vida. Escuche esto con atención. ¿Cuáles son las miserias de la vida? Son aquellas cosas que acompañan la realidad triste del ser humano en un mundo caído. Por ejemplo, la traición de un amigo, la traición de la gente que te ama, el no sentir que hay éxito en lo que haces, quizás el poder tener poco dinero o pocos recursos. Hay tantas cosas en las cuales uno podría pensar en las que consiste esta realidad de una condición humilde como la que Cristo tuvo que vivir, en las miserias de esta vida. Escuchen aquí con atención. Las miserias de la vida tienen que ver con las cosas que nosotros vivimos por vivir en un mundo caído. No hay nada que vivas, no hay nada que experimentes, no hay nada que hayas tenido que pasar que Cristo no lo entienda o que no lo haya pasado, porque Él se hizo hombre como nosotros. Las miserias de esta vida, sufriendo como nosotros sufrimos, para que todos se puedan identificar con Él. Hermanos queridos, cuando nosotros hablamos de en qué consistió su humillación y recordamos todas estas cosas, lo que tiene que venir a nuestra mente es que Él se tenía que hacer como uno de nosotros para identificarse con nosotros. Déjame decirlo de otra manera. ¿Sabes por qué se hizo como se hizo y por qué dejó esa gloria? Para poder decirte en cada circunstancia que tú vives: yo lo entiendo, yo también lo viví, yo también lo sé. Piensa en cualquier cosa desventurada que pudiéramos vivir. Quizás la muerte de un ser querido. Este marzo se cumplen 3 años de la muerte de mi padre. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo. Y en medio del dolor y la desesperanza y de las noches de pensar: y ahora mi mamá, y ahora me pongo a pensar en esa cruz y recuerdo al Señor en esas mismas preocupaciones: Juan, aquí está tu madre. ¿Qué estás haciendo, Señor? Lo mismo que hace alguien que está experimentando el saber que va a morir o que va a salir o que algo cambió. Sus lágrimas en la tumba de su amigo no son cosas diferentes a las que tú has vivido. Pasar hambre, ser traicionado por los amigos,
no tener éxito en lo que haces. A veces nos olvidamos de la verdadera humanidad, que lo que hace es identificarnos y recordarnos que Él sí sabe, que Él nos entiende y que se hizo hombre para llorar nuestras lágrimas, sufrir nuestros dolores, cargar nuestras culpas y darnos el perdón de nuestros pecados. Hermanos, pero ¿cuál fue el propósito de esa humillación? El propósito fue, por supuesto, su sacrificio vicario. ¿Por qué tendría que dejar la gloria y hacerse hombre? ¿Por qué tendría que dejar ese lugar glorioso y vestirse con este ropaje humano? Lo hizo para poder sacrificarse por nuestros pecados. El propósito de su humillación fue un propósito redentor. Sí, Él vino a darnos ejemplos. Sí, Él vino a vivir la vida que no podíamos, pero Él vino también a morir la muerte que nosotros merecíamos. Y por eso Él puso por delante el gozo de ver a hombres que no lo merecían, siendo rescatados por la gracia de Dios, y dejó su gloria y se hizo hombre y murió en la condición más horrenda de todas. Una condición de perdición, como morían los peores hombres, como morían los hombres que no eran libres, sino los esclavos. En una vergüenza pública tomó nuestra naturaleza y cargó sobre sí nuestros pecados. Él se humilló con el propósito de salvarnos. Uno de los antiguos padres de la iglesia dijo: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. No había otra forma. No había ninguna otra manera en la que se pudiera lograr nuestra salvación, sino en esa completa identificación, muriendo por nosotros para poder darnos el perdón de nuestros pecados. Pero hermanos queridos, ahí no termina el estado glorioso de nuestro Señor. Después de esa humillación, después de morir, después de hacerse hombre, después de todo lo que padeció, entonces fue exaltado. Y el ser exaltado es tan importante para nosotros. Pablo afirma: por lo cual, debido a lo que hizo, debido a su obediencia y su humillación, Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Y en qué consistió esa exaltación? Bueno, consistió en haber sido resucitado, en haber ascendido al cielo, en sentarse a la diestra del Padre y saber que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, ese juego entre la humillación y la exaltación, esa forma en la que aparecen esas palabras, siempre está conectado a un plan que Dios trazó de antemano. Lo que Cristo hizo por nosotros obedece a un plan bendito trazado en la eternidad. El Padre establece cuáles son los requerimientos. El Hijo los acepta voluntariamente. Y el Padre entonces promete darle todo lo que el Hijo necesita. Y por causa de su obediencia, premiar lo que Él iba a hacer. Cuando en el Salmo 2 dice: dame, hijo mío, esto y yo te daré los reinos. Es la misma idea. Humillación y exaltación. El Hijo se humillaba, el Hijo obedecía, el Hijo tenía que hacer lo que tenía que hacer, y el Padre lo levantaba y lo exaltaba hasta lo sumo. Hermanos, la exaltación nos recuerda que como Rey, ese Hijo que ha sido exaltado, hoy llama a los pecadores que están en el mundo a que se arrepientan. Ese Cristo Jesús que hoy estamos recordando, naciendo en un pesebre, naciendo en un establo, es un Rey coronado y sentado a la diestra del Padre. Y desde ese lugar ordena a los hombres que se arrepientan y que vengan a Él en verdadera fe y arrepentimiento. Como ese Rey exaltado y coronado, porque así como fue grande su humillación, fue grande su exaltación, y sentado en esa diestra, sigue llamando y sigue convocando a hombres a que salgan de su antigua manera de vivir, que dejen sus pecados, que dejen esa forma vergonzosa en la que se conducen y que vengan a este reino de su Hijo, de quien es Él,
ese reino glorioso de luz inaccesible. Hoy llama a pecadores a través del arrepentimiento y la fe, pero eso también nos recuerda que un día ese que vino a perdonar aún al más grande de los pecadores, un día volverá como un juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa exaltación implica que un día Él volverá por segunda vez. Implica que Él no está muerto, que Él ha resucitado, que ha sido aceptado su sacrificio por el Padre y que estando sentado en ese lugar, un día volverá para poder abrazar y consolar a los que han creído en Él y para juzgar a aquellos que, aún habiendo venido y entregado su vida para ofrecer a los pecadores vida, todos aquellos que hayan cerrado su corazón y que no estén dispuestos a oír, serán juzgados en aquel día. Hermanos amados y amigos, qué precioso pensar en este milagro inexplicable. Podríamos pasar muchísimas horas más en esta mañana tratando de hablar y de explicar y cómo funciona eso y cómo puede ser que una persona tenga dos naturalezas, y eso es algo inusual. Normalmente la naturaleza dice que hay una persona, pero si hay dos naturalezas, ¿significa que son dos personas? La Biblia responde, no, es solo una. Pero ¿cómo puede una persona tener dos naturalezas? Eso nunca se ha visto y nunca se verá, porque es algo que solo ha sucedido en el Hijo y que era necesario que fuera así, y que es un milagro que no alcanzan las palabras para explicarlo, ni ninguna mente para entenderlo, pero era necesario que fuera así, y nosotros nos abrazamos por la fe de esa preciosa esperanza de que aquel que siendo en forma de Dios no se aferró a eso, sino que se despojó y se hizo hombre como nosotros. ¿Para qué? Para identificarse con nosotros y también para darnos vida, y al resucitar para asegurar nuestra entrada libre y gratuita por gracia delante de su Padre Celestial. Hermanos, qué maravillosas verdades hemos hablado y hemos dicho brevemente en esta mañana. Y yo quiero simplemente cerrar pensando en lo siguiente. ¿Cuáles son las conclusiones inevitables de una reflexión así? En primer lugar, lo que inevitablemente tiene que venir es pensar en aquel que nos puede entender. Yo quiero hablar a tu corazón. Si quizás tú viniste a visitarnos hoy, qué precioso privilegio tenerte. Pero quiero que sepas esto. No hay nada. A veces las personas tratan de justificarse pensando, es que a mí nadie me entiende, la iglesia no me entiende, el pastor no me entiende, el hermano José no me entiende, nadie sabe lo que yo he vivido, nadie sabe lo que yo he padecido, nadie sabe la condición en la que yo estoy. Y quiero decirte algo, quizás tengas razón, quizás nadie en esta sala que tú puedas ver puede entender completamente o ponerse en tu lugar, porque quizás nadie lo ha padecido como tú, pero quiero afirmarte algo con la autoridad de la palabra de Dios. Hay alguien que está en esta sala que aunque no puedes ver, Él te entiende. Y Él se hizo hombre para poder padecer tus propias enfermedades, sufrimientos y miserias. Para que no haya nadie, incluyéndote a ti, para que no haya nadie que piense, no hay un Salvador que pueda calzar conmigo, porque no saben lo que yo he sufrido. Él sí lo sabe. Y no solo lo sabe, lo experimentó y sufrió por nuestros pecados, para que no haya nadie fuera de su alcance. Ni el más pobre entre nosotros ha vivido lo que Él tuvo que humillarse para poder vivir e identificarse con todos los hombres. No importa quién seas, no importa cuál sea tu condición, no importa qué es lo que estás pensando hoy sobre Navidad, Él te entiende. Y se hizo hombre para también darte la oportunidad de que puedas arrepentirte y creer y abrazarte de ese plan que ofrece gratuitamente a aquellos que son capaces de quebrantar su orgullo y sus excusas y creer en Él.
Pero si tú ya eres un creyente, yo quiero decirte algo. Cuando esta noche te reúnas con tu familia y quizás tengan ahí algún pesebre o alguna cosa que les recuerde la encarnación, quiero que pienses en esto. Él te entiende también. Él fue tan humano que tuvo la edad que tienen tus hijos, que tuvo la edad que quizá un día tú tuviste, que vivió en un mundo como el tuyo, inmerso en sus propios pecados e iniquidades. Él nunca pecó, pero Él sabe nuestro sufrimiento. Fue tentado como tú eres tentado, y Él es capaz de sentir misericordia, como dice el libro de Hebreos, y de identificarse con aquellos que sufrimos en medio de nuestras luchas y de nuestros pecados. Él sabe. Se hizo hombre para sufrir nuestros dolores y tener un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nosotros. Él sí nos entiende y Él está cerca. Y estas son las buenas nuevas preciosas para recordar en un día como hoy. Él está cerca. Y hoy es solo una excusa en el mundo y es una preciosa noche familiar. Pero esta es una verdad que recordamos todos los días de nuestra vida. Se hizo hombre y nosotros no lo merecíamos. Se hizo hombre y puso a aquellos que no teníamos nada que ofrecer como si fuéramos más importantes que su propia gloria o su propio lugar. Por amor de nosotros se hizo hombre. Pero en segundo lugar, inevitablemente, si hay algo en lo que nosotros tenemos que concluir una reflexión así, es en adoración. ¿Qué Dios como ese Dios de los cielos? No importa lo que los hombres digan, no importa lo que los hombres hagan, no importa cuántos filósofos se levanten, no hay Dios como nuestro Dios. Y somos el pueblo más privilegiado de toda la tierra, de poder mirar sus ojos y mirarlos con la gracia que un padre mira a sus hijos. Sentir su compasión, sentir su cercanía, sentir su gracia. No hay nadie como Él. Y el recordar su humillación y el recordar su exaltación tiene que llevarnos a una adoración verdadera. Ese Dios que se hizo hombre es digno de que tú vivas por Él, de que luches contra tus pecados, de que mortifiques tu carne, de que resuelvas los asuntos que no has resuelto, de que tomes decisiones para poder honrarle, no solo con un corazón que quiere, pero una vida que no hace, sino con una vida íntegra que dice: Señor, si tú no tuviste ningún reparo en dejar todo por nada, ¿quién soy yo para no entregar este nada a aquel que es todo? Que el Señor en su gracia nos dé el gozo, la alegría, la esperanza de poder pensar en aquel que es digno de nuestra vida y de todo esfuerzo y de cada minuto que nos quede de aliento. Que Él sea glorificado y que esa bendita encarnación sea el recuerdo dulce que pueda motivar este corazón a vivir para Él todo el resto de nuestra vida. Amén. Niños y jovencitos que me escuchan, vale la pena absolutamente vivir por aquel que nos ama. No hay ningún reparo de tristeza o arrepentimiento. Él es digno. No desperdicies tu vida siguiendo lo que este mundo dice, simplemente para luego darte cuenta que la verdad estaba tan cerca y tan a la mano, y simplemente la rechazamos por nuestra propia necedad. Corre a Él, búscalo a Él, aférrate a Él, acércate a ese establo y mira a aquel que nació hace 2000 años y que tu vida entera esté marcada con esa visión maravillosa, inexplicable de la encarnación. Se hizo hombre por nosotros.
para llevar a estos hombres que no merecían de regreso a aquel que es digno de toda nuestra adoración. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de reflexionar en este milagro inexplicable. ¿Cómo puede ser, Señor? Hasta donde nuestras mentes llegan, nuestra fe se abraza, porque te creemos, Señor, aún por encima de lo que somos. Gracias por enviar a Jesucristo. Gracias por proveer para Él un cuerpo. Y gracias, Señor Jesús, por habitar entre nosotros, hacerte carne, llorar nuestras lágrimas y sufrir nuestros dolores, llevar nuestras cargas sobre ti y darnos vida. Que nuestra vida sea nuestra alabanza más importante y constante. Que estemos tan maravillados que no podamos hacer otra cosa que vivir para ti y para tu gloria. Sé glorificado, Señor, y salva a aquellos que todavía no te conocen. Abre sus ojos, convéncelos de su pecado. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Quiero invitarles a que podamos ponernos de pie para que cantemos.